ustedes cuando en el primer sondeo, cuando tienen esa muestra, empiezan a analizarlo en el focus group ahí interno, ¿por qué motivo podría haber sido el comienzo de la caída en la imagen de Javier Milei, licenciado? Sí, hay con respecto a eso, creo que hay varios temas a tocar. Uno es que a partir de junio y julio, cuando las expectativas económicas de un 10-12% de la población que lo había votado y lo había acompañado en los primeros meses de gestión no fueron generadas, no hubo ese cumplimiento en una mejora en el bolsillo y en la microeconomía, generó este desprendimiento dentro de la opinión pública en la cual se empieza a alejar y empieza a desaprobar la gestión pública. Por lo tanto, en los últimos 3 meses se ve una caída bastante abrupta de unos 3-4 puntos, llegando a 42,3 de aprobación de gestión de Javier Milei, en la cual es obviamente lo principal es la economía. Por más que la inflación esté estable, aunque todavía sigue siendo alto, 4 puntos, vemos que el principal problema ahora pasa por el poder adquisitivo y eso ha generado, digamos, esta negatividad hacia la gestión, que obviamente es la economía lo primordial. Y además, otra cuestión a tener en cuenta, que si tenemos en cuenta los 10 primeros meses de Mauricio Macri o de Alberto Fernández, tanto Mauricio Macri o Alberto Fernández estaban casi en 60 puntos de aprobación cada uno en casi octubre del 2016 y 2020 correspondientemente. Entonces vemos un diferencial muy grande y muy negativo en la gestión de Javier Milei, teniendo en cuenta también que él arrancó con 55% de aprobación, es decir, perdió 13 puntos de capital político en menos de 10 meses. Claro, la verdad que es mucho, ¿no? Como bien lo marca usted, 13 puntos de capital político, sobre todo pensando en las legislativas del próximo año, me parece que es algo en lo que seguramente van a focalizar, ¿no? O por lo menos de lo que están más preocupados en el gobierno, me imagino. Totalmente, acá pensando en lo que va a suceder el año que viene, hay dos escenarios diferentes en la cual va a haber, como va a ser una elección nacional, pero que va a tener mucha relevancia los gobernadores, ya que son distritos provinciales, va a ser muy conveniente y analizar cómo se conforman las alianzas en cada provincia, ya que aquellas que elijan senadores y diputados va a ser de una forma y solamente diputados de otra. Y también tener en cuenta qué va a suceder a nivel nacional, tanto con Juntos por el Cambio, si al final se va a juntar y se va a aliar con la Fuerza Liberal, qué va a realizar el radicalismo en caso de que el PRO rompa, y Claro. también cuáles son los efectos de si existe una unificación del peronismo a nivel nacional o también cómo van a actuar los diferentes partidos provinciales. Como Córdoba, Misiones, Río Negro, Neuquén, que tienen partidos provinciales muy fuertes, y también teniendo en cuenta el escenario de Santiago del Estero, en el cual el gobernador siempre es un actor ponderante en la acción legislativa. En este marco y en esta situación, porque ustedes no solo marcan una caída de un 5% de la imagen de Javier Milei, sino también ustedes citan en las encuestas o le preguntan a la gente determinadas acciones o palabras o enunciados de Javier Milei y también cayó en la credibilidad. O sea, ¿tampoco la gente le cree a esta altura de lo que dice? Hay una desconfianza y un descreimiento hacia la palabra de la política y también principalmente hacia el presidente muy grande. Todos estos ítems que fueron dichos en entrevistas que él concedió durante los últimos meses, casi ninguno pasa el 70% de verdad, el 70% de mentira. Todos tienen un alto grado de descreimiento y desconfianza. Esto obviamente se da porque una cosa es lo discursivo, aquello que se genera a través de los discursos, y otra vez realmente es el cumplimiento para la sociedad. Por ejemplo, Claro. una de las frases que más tuvo revuelo fue que el jubilado le estaba ganando el 5% a la inflación. Eso solamente un 18% de los argentinos le creía esa frase de Javier Milei, la cual sabemos cuál es la situación de vulnerabilidad y también todo lo que está sucediendo con ese sector. Y también la otra frase es esta desconfianza de que no existe una economía que se ha reactivado, que el empleo también empieza a ser una gran problemática para los argentinos, Claro. y todas las problemáticas sociales que se están dando no solamente en lo que se ve en la sociedad, sino también lo que revelan los índices tanto de INDEC
como también de la UCA y de otros indicadores socioeconómicos. Bien, en el transcurso del análisis de ustedes, ¿notan que si Javier Milei ha ido cambiando el discurso o ven una meseta desde que asumió hasta ahora, en ese sentido? En su discurso yo creo que le sigue hablando a su núcleo duro, que se compone entre 30 y 35% de la población, de la sociedad. Sigue endureciendo su discurso, no le habla a toda la sociedad, sino que lo vemos, lo que sucedió anoche, ayer, con el tema del discurso en la ONU, que rompió, digamos, la neutralidad de Argentina tan histórica, habló de salirse de ciertos ejes ambientales, climáticos, que son de principio mundial. No firmar la agenda del Y 2030, sí, claro, por ejemplo, ¿no? sí, todas esas cuestiones que ayer que denunció en la ONU, que en vez de atraer, alejan a los inversores, principalmente de Europa o algunos de Estados Unidos, y genera un discurso muy agresivo, muy violento contra minorías, y también lo que ha sucedido también con la persecución a periodistas, a opositores en las redes sociales, que no lo sabemos, lo conocemos. Su discurso sigue siendo hacia un público muy idealista y que se olvida principalmente del otro 70% de los argentinos. Licenciado, hay una parte de la encuesta, esta encuesta muy interesante, esta extensa encuesta, a donde, si bien me sorprende y no me sorprende, tengo una dualidad en el pensamiento, en el sentimiento. Marca como los gremios son más creíbles que el periodismo. Está primero el gremio y segundo el periodismo. Digo, como periodista me llama la atención, al mismo tiempo me preocupa, pero también debo entender que a lo mejor es la resultante de, sobre todo en los últimos tiempos. Exacto. Igual ahí vemos el nivel de desconfianza que hay hacia las instituciones, hacia los sindicatos un 20%, y es el periodismo un 18% de confianza de parte de la población. Yo creo que la desconfianza hacia el periodismo principalmente se revela en esto de haber creado una grieta o de un periodismo que ha bajado tanto línea, principalmente periodistas a nivel nacional, y ha generado de parte de la sociedad que un periodista te guste o el otro no, y eso ha generado también dentro del mismo sector, hasta parte de la opinión, una mirada negativa, ya que la sociedad o la opinión pública pondera y cree que el periodista principalmente va a jugar más por los intereses personales que por el interés de la opinión pública. Claro. Pensando en lo que va a ser la legislativa del próximo año, los políticos están pensando en eso, sin lugar a dudas, ya hay un trabajo en ese sentido, pero el argentino, el común, el hombre de la calle, en el cual nos incluimos todos, obviamente, le preocupa el mañana en cuanto hace a la economía, eso está claro en la encuesta. Ahora, me preocupa también cómo piensa hoy el argentino, que no tiene esperanza de que esto cambie o mejore dentro de estos valores. La verdad que son, es para asustarse realmente la forma que mira el futuro el argentino, ¿no? Sí, el principal sentimiento que tiene el argentino, que no solamente en la encuesta nacional, sino en varias encuestas que hemos hecho, es la incertidumbre hacia dónde va o hacia el camino que llegue a tomar la economía y la política del país. O sea que venimos de una crisis que no solamente que se ha agudizado en estos últimos 10 meses, sino que ha sido una crisis que ya lleva unos 7, 8 años y que ha generado, digamos, esta incredulidad hacia la casta política, utilizando un término de Javier Milei, de hacia dónde vamos, y que ha afectado obviamente la productividad y el bolsillo de los argentinos. Y con respecto al electoral, hay una pregunta que hicimos, o por ahora el 51% de los argentinos votaría a alguien opositor del gobierno de Javier Milei y un 38% a alguien del gobierno. Ahora el tema es cómo ese 51% tan heterogéneo y tan fragmentado termina concentrándose en uno o en dos o en tres partidos, y si le va a poner un freno a Javier Milei con los legisladores, tanto diputados y senadores que lleguen a asumir en el 2025, o serán aliados de él. Claro, perfecto. Facundo, la última consulta. Ya teniendo este panorama y cómo observan ustedes, ¿ustedes creen dentro de lo que es la política del próximo año, netamente legislativa, tendrá mucho que ver
situación económica, las acciones del gobierno o cómo se muestra la oposición? En ese orden me parece que va a ser ponderante a ver si existe esta curva en B que tanto ven de la gestión nacional de la economía y si esta curva en B es realmente redistributiva hacia toda la población, que a veces la ley de derrame sabemos que no existe, o solamente se concentra el poder y la riqueza en unos cuantos. Y esto obviamente va a ser una evaluación hacia la gestión nacional, hacia ver cómo ha generado políticas de impacto o que realmente beneficien al bolsillo del ciudadano común, porque por ahora una de las problemáticas es que el 40% de los argentinos, como que fue lo más positivo que vio la gestión de Javier Milei, el 40% dice que nada o no sabe, lo cual es muy preocupante. Y también habrá que ver también en cuestión electoral, que habrá que ver el porcentaje de voto en blanco, cómo se conforman. ¿Qué pasa con la oposición? Una oposición tan heterogénea, tan fragmentada, que por un lado parece que está el peronismo, por otro lado el kirchnerismo, los gobernadores, el radicalismo, por un lado radicalismo aliado, por otro lado radicalismo opositor, en la cual vamos a ver cómo se termina de conformar esta oposición y cómo juegan sus cartas en las diferentes provincias, que va a ser una elección muy reñida y que va obviamente a generar el rumbo del país nuevamente. Claro, eso está en la encuesta porque el 70% de los encuestados dice que votaría en contra de Javier Milei, o mejor dicho, votaría quien se pondría enfrente de Javier Milei, uno de las últimas encuestas que han hecho ustedes. Y el 51% dice que votaría el opositor. Exactamente.